Eh, Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Nos encontramos en esta tercera edición de nuestro curso de extensión universitaria. Nos encontramos con Lucía Cavallo, que recién acaba de llegar, y Anto Tirabassi también, que son las docentes de este espacio, así que les cedo todo suyo el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, gracias Guille nuevamente. Estamos dando comienzo entonces a la tercera clase de este curso, Herramientas para abordar situaciones de violencia laboral. Antes que nada, me gustaría recordarles, nos gustaría recordarles que queda pendiente para muchos, muchas, la actividad del foro de la clase 2. No olviden que es importante, si aún no la pudieron hacer, poder completarla. Obviamente, como decimos siempre, no solamente para obtener la aprobación del curso, sino porque, como decimos, la participación activa es lo que realmente hace funcionar esta aula taller, y sobre todo para ustedes, ¿no? Intenten que las actividades no se les acumulen, sino que justamente puedan tratar de ir resolviéndolas semana a semana, a continuación de cada clase, para que nosotros podamos seguir esa participación. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, entonces, para poder nosotras estar constantemente en ese feedback, y para ustedes cualquier consulta o cosas que vayan quedando de las clases, también poder verlo en ese diálogo en el foro. Bueno, hoy pasamos a la siguiente diapositiva. Hoy vamos a trabajar... ¿Te interrumpo sí, un claro. segundito? Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes que nos están acompañando hoy. Sumo una cosita a la actividad. Si hay alguna duda, alguna consulta, alguna cuestión que está frenando que lo hagan, por favor, no duden en consultarnos. O sea, si hay alguna duda que no saben cómo encararlo, o si elegir un movimiento u otro, o están los canales abiertos para conversar con nosotras y poder evacuar todas las dudas que tengan. Así que no dejen de hacer las actividades porque les surgen alguna duda o algún inconveniente. Exacto. Bueno, hoy vamos a trabajar especialmente sobre los marcos normativos, ¿sí? O sea, lo que existe a nivel paraguas formal, digamos, en términos legales, en los que nos podemos de alguna manera amparar ante situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y a la otra. Perfecto. ¿Qué marcos normativos existen, ¿no? O sea, a nivel nacional e internacional, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo? Lo que vemos es que varios de los tratados internacionales, en materia sobre todo de derechos humanos, incluyen disposiciones que se refieren explícitamente a la violencia o al acoso, pero sin embargo estos instrumentos de alguna manera se limitan a grupos específicos de personas, ¿no? Personas con discapacidad, trabajadores migrantes, trabajadores y trabajadoras migrantes, mujeres, por ejemplo, pero no proporcionan una orientación específica sobre cómo abordar violencia y acoso en el mundo del trabajo en términos más amplios. ¿Cuáles son algunos de estos tratados? Los que vemos aquí. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 27, por ejemplo, exige a los Estados parte promover el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, proporcionándoles condiciones de trabajo seguras, saludables, etc. Y también incluye la protección contra el acoso. También tenemos la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, agrego, migratorios y de sus familiares, que exige que los estados brinden protección efectiva contra toda violencia, daño, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones. También tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su seguimiento de la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW, que considera, por ejemplo, que el acoso sexual en el lugar de trabajo constituye una forma de violencia de género que puede perjudicar gravemente la igualdad en el empleo y constituir un problema de salud y de seguridad. Por otro lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que ha puesto de relieve que el derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, de acuerdo a la interpretación de su artículo 7, de un pacto que se hizo muy, muy conocido, que es central en estos debates, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que se incluye implícitamente, o sea, no de forma explícita, no de forma escrita, la protección contra la violencia y el acoso físico, mental, incluido el sexual. Por otro lado, tenemos la Plataforma de Acción de Beijing, que fue adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres. Es un plan de acción, de alguna manera, concebido para alcanzar los objetivos de las Naciones Unidas en materia de igualdad de género, desarrollo y paz, y reconoce que la violencia contra las mujeres y el acoso sexual en particular es una afrenta a la dignidad de la trabajadora. A nivel regional, se desarrollaron también instrumentos que abordan de alguna manera diversas maneras de la violencia, el acoso sexual o moral en el lugar de trabajo, y lo que tenemos es la representación de esto mismo en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida también como la Convención de Belém do Pará, que de alguna manera fue rectora en los abordajes que luego adoptaron varias normativas, por ejemplo nacionales, como nuestra ley, la 26485, en materia de abordaje integral a la violencia de género. Ahora, vamos a la próxima diapositiva. Entre todos estos marcos normativos que de alguna manera van a alimentar, si queremos, ¿no? el convenio 190, llegamos por fin a una regulación que estrictamente habla de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y lo que vemos en esta especie de ruta que intentamos hacerles con Lu, o sea, en esta especie de línea del tiempo, de recorrido, es que es un largo recorrido, ¿no? No es que nació de un día para el otro, sino que justamente fue paso a paso en diversas instancias y consideraciones hasta luego convertirse efectivamente en un convenio específico sobre el tema y que ocupa una centralidad en el debate público y del cual Argentina forma parte. Argentina junto a 11 países que han ratificado este convenio, ¿no? Argentina lo puso en vigor recién el 23 de febrero del 2021, pero para que ustedes sepan también, son varios los países que ratificaron, son poquitos, pero son varios los países que ratificaron este convenio, como por ejemplo Ecuador, Fiji, Grecia, Italia, Mauricio, que es un país dentro de los estados africanos, Namibia, Reino Unido, Somalia, Sudáfrica y Uruguay. Ahora, acá vemos esta especie de recorrido, de largo recorrido hasta llegar efectivamente al convenio 190. ¿Qué pasó en 2019? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, celebra su centenario. En esa oportunidad, la conferencia número 108 Internacional del Trabajo fue como, digamos, el escenario para aprobar este convenio sobre violencia y acoso. ¿Y qué pasa con este instrumento? Bueno, representa el primer instrumento internacional vinculante que aborda de manera específica, concreta y exclusiva la problemática de violencia y acoso. Y acá lo que van a ver en esta especie de hormiguitas que marcamos en esta línea del tiempo, son distintos convenios, distintas resoluciones, distintos tratados, recomendaciones, que de alguna manera van sentando las bases para que efectivamente el convenio 190 pueda incorporar todo esto y hablar específicamente de violencia y acoso, pero de forma integral, ¿no? Abordando distintas cuestiones que paso a paso se fueron dando en el tiempo. Y por supuesto que este debate fue muy arduo y que fue extendido con un trabajo coordinado y articulado entre lo que la OIT llama el diálogo tripartito, ¿no? Entre los tres actores principales, digamos, que representan el mundo del trabajo. O sea, el gobierno, empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras. Ahora, el debate que deriva en la sanción del 190 tiene esto, ¿no? Un largo recorrido promovido por una creciente visibilización de la problemática de la violencia, como una violación a los derechos humanos, y que está acompañado de un extenso y progresivo trabajo de concientización realizada por todos estos actores que decíamos, ¿no? Sindicales, trabajadores, organismos internacionales, movimientos de mujeres. Y tiene algunas cuestiones interesantes que me gustaría que ustedes se lleven, respecto a cuáles son los aspectos más salientes, ¿no? Que se dieron en todo este periodo. Algunas de las cuestiones es que se empiezan a tratar con los conceptos de violencia y acoso de manera separada, ¿no? El uso del término también ya no se habla de empleados o empleadas, sino más bien de trabajadores y trabajadoras. Esto permite incluir a todo un conjunto de personas asalariadas, más allá de su situación contractual, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle. También se puso en debate la amplitud del ámbito de aplicación, ¿no? Al incluir situaciones que exceden el espacio físico del empleo, al designar como mundo del trabajo, por eso no se habla solamente de violencia y acoso laboral, sino que
se lo circunscribe al mundo del trabajo porque en realidad se amplía con este criterio. Y como veíamos con Lu en la clase pasada, los diferentes movimientos y movilizaciones de mujeres tuvieron gran protagonismo, ¿no? Tanto a nivel internacional, regional como local, porque al calor de reclamos y de masivas manifestaciones públicas que buscaron justamente problematizar y visibilizar el fenómeno complejo de la violencia de género, el hostigamiento, por supuesto, y el acoso sexual, y bajo consignas como el Me Too, el Time's Up, Ni Una Menos, o Mira Cómo Nos Ponemos, las demandas de los feminismos se incorporaron también en esta agenda pública y política de diferentes países, mostrando justamente el impacto de la violencia de género en los distintos ámbitos, incluyendo el mundo del trabajo, ¿sí? Entonces, por eso decía que el 190 de alguna manera se alimenta de todos estos recorridos hasta finalmente, integralmente, poder hablar de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Vamos a la próxima diapositiva. Ahora, ¿qué tiene de nuevo, ¿no? El convenio 190? Un poco las cosas, lo que veníamos diciendo hace un ratito. Ante todo, si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario, por favor, me frenan y lo debatimos, ¿eh? Siéntanse libres de opinar, de preguntar, de lo que necesiten. ¿Qué trae de nuevo este convenio, entonces, el 190? Bueno, como les decía, representa esto, ¿no? El primer instrumento jurídicamente vinculante que aborda exclusivamente la problemática de violencia y acoso en el mundo de trabajo, reconociéndola como una violación a los derechos humanos. El preámbulo del convenio 190, es decir, el inicio de este convenio, establece que toda persona tiene derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia y el acoso por razones de género, por supuesto. Y plantea que los Estados miembros, en esto, por ejemplo, quienes ratifican este convenio, estos 11 países que les mencionaba antes, tienen la responsabilidad de promover entornos laborales de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia y acoso. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad en la última clase, donde vamos a ver las herramientas, o sea, una vez que tenemos la legislación, bueno, qué pasa efectivamente en la práctica y cómo las organizaciones se dan estrategias para bajar a tierra este marco normativo. ¿Qué se pone de manifiesto con este convenio? Bueno, se propone cerrar de alguna manera una brecha en la regulación, ¿no? Introduciendo una serie de disposiciones innovadoras con la finalidad de garantizar una mayor protección de las personas trabajadoras, garantizando su derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Y ofrece una definición de las nociones de violencia, que esto lo vimos con Lu en la primera clase, respecto a definiciones anteriores que eran más bien circunscriptas a definiciones más acotadas, no integrales como vimos en la primera clase, ¿no? Y haciendo un doble clic sobre las cuestiones fundamentales del convenio, o sea, para que veamos bien, bueno, qué es lo disruptivo, qué es lo innovador que trae este convenio. Una de las cuestiones principales es que define el ámbito de aplicación a partir del principio de inclusión. ¿Y qué queremos decir con esto? Que comprende tanto a trabajadores y trabajadoras como a otras personas en el mundo del trabajo. ¿Y qué significa? Que alcanza a todas las personas que trabajan, cualquiera sea su situación contractual. Entonces, comprende todo el espectro, incluso relaciones de contrataciones irregulares e informales, pasantes, aprendices, trabajadores y trabajadoras despedidos, despedidas, personas en busca de empleo, postulantes, como vínculo de voluntariado, por ejemplo, ¿no? Y quienes ejercen la autoridad y empleadores, ¿no? O sea, en sentido descendente como ascendente. También reconoce su aplicación en el sector público como en el privado, en la economía formal como en la informal, y tanto para zonas rurales como urbanas. Reconoce a las prácticas de violencia y acoso en el mundo del trabajo que no solo ocurren en el marco del tiempo y del espacio del empleo, ¿no? Entre las cuatro paredes, sino que trascienden esas cuatro paredes. Y dice que también se puede desarrollar en los lugares donde se paga al trabajador o trabajadora, donde toma su descanso o donde come, en las instalaciones sanitarias o de aseo, en el marco de los desplazamientos o, por ejemplo, viajes de trabajo, en eventos o actividades relacionadas con el trabajo, en alojamientos proporcionados por el empleador, así como en los trayectos recorridos entre el domicilio del trabajador o trabajadora y efectivamente su lugar de trabajo. También incluye, y este es otro aspecto innovador, incluye las comunicaciones vinculadas con el trabajo, o sea, entre ellas las realizadas mediante tecnologías de la información y de la comunicación, lo cual llevaría a reconocer la figura del acoso que en este caso llamamos cibernético, ¿no? Una problemática que vamos a tener una actividad a partir de
de hoy van a tener una actividad de la clase 3 que justamente aborda esto, que es una problemática que con la pandemia, con el COVID-19, realmente se puso de manifiesto y ocupa una centralidad muy importante, ¿no? Cobra especial relevancia en este contexto en la actualidad. Entonces, es importante que reconozcamos este tipo de aporte también dentro del 190, que entonces trasciende el espacio físico, pero también incluye las comunicaciones, los mensajes a través de las tecnologías de la información. Y también ofrece una perspectiva integral e interdependiente en materia de derechos laborales, ¿no? Ya que indica que para prevenir, eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, los Estados miembros tienen que promover principios y derechos fundamentales en el trabajo, ¿no? El fomento del trabajo decente y seguro, el reconocimiento de la libertad de asociación y del derecho de la negociación colectiva. No nos olvidemos que esto está pensado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, como veíamos en las diapositivas anteriores, este recorrido, claramente los derechos y las conquistas están concatenadas de alguna manera. Por eso les decía que el Convenio 190 integra todos esos derechos anteriores, de alguna manera, ¿no? Entonces, la eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación en el ámbito del empleo. Y también destaca poner especial consideración a trabajadores y otras personas pertenecientes a grupos vulnerables, quienes se ven desproporcionadamente afectadas por la problemática de la violencia y el acoso. Y para eso propone la adopción de un enfoque inclusivo e integrado, ¿no? Que considere dimensiones de género para la prevención y eliminación de las formas de acoso y violencia, desde una aproximación tripartita, volviendo a poner el eje en estos 3 actores fundamentales del mundo del trabajo, y por supuesto poniendo la responsabilidad en las instituciones gubernamentales, en los empleadores y también en trabajadores y trabajadoras. Y destaca en principio 3 líneas de acción, que tienen que ver con la protección y la prevención, con el control de la aplicación y las vías de recurso y reparación, o sea, los mecanismos para poder denunciar o encauzar consultas en relación a esto, pero también el acompañamiento, ¿no? Y la reparación a las personas que efectivamente inician esos recorridos. Y también tiene un foco en la orientación, formación y sensibilización de la problemática. Se establece el deber de adoptar legislaciones que definan y prohíban la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, es decir, motiva, invita a los países miembros a que efectivamente elaboren legislaciones, marcos normativos vinculados a la tolerancia cero de este tipo de manifestaciones de las violencias. Y vamos a la próxima diapositiva. Y escuchamos ya hablar, Lu hizo una introducción el otro día en relación a la recomendación 206, que pone la alerta sobre algunos grupos que están más expuestos a este tipo de violencias, pero también la recomendación 206 trae otros aspectos interesantes. Por un lado, sugiere el establecimiento de programas de prevención, ¿no? La disposición de información sobre los procedimientos de queja, de investigación, de consulta, estos canales que decíamos. La definición del derecho a la privacidad, eso también es importante y es un aspecto innovador dentro del convenio y de esta recomendación en particular, ¿no? Prestar especial atención a qué pasa con la confidencialidad de esos trabajadores o trabajadoras que inician una consulta en relación a violencia y acoso o una denuncia eventualmente, porque también es muy importante proteger su identidad. ¿Por qué? Por lo que decíamos desde la clase número 1, ¿no? El recorrido de una denuncia es muy compleja, pensando que es el mundo del trabajo y que esto efectivamente puede traer represalias. Para evitarlas, la recomendación 206 hace foco sobre esto, ¿sí? Cómo incluir medidas de protección a las personas que denuncian, víctimas y testigos. También propone la adopción de medidas apropiadas para los sectores, ocupaciones y poblaciones que se encuentran más expuestos a la violencia. Y esto no es solamente a las mujeres o a las personas LGTBIQ+, sino también algunos sectores en particular de la industria, como por ejemplo el sector de salud, hotelería, servicios de emergencia, trabajo doméstico, transporte, muchos de los sectores que están vinculados con el trabajo nocturno, y pone el foco y la alerta sobre ellos también. Contempla trabajadores migrantes, ¿no? A quienes se encuentran en la transición entre la economía muchas veces informal y formal, mujeres y otros grupos vulnerables que se ven, como decíamos la clase pasada, desproporcionadamente afectados por el abuso y el hostigamiento. En materia de control de aplicación y vías de recursos, en esto que decíamos de mecanismos y de acompañar a las personas que denuncian, que consultan,
el convenio 190 establece la adopción de medidas que garanticen un fácil acceso, ¿no? O sea, que no sea realmente una odisea poder recurrir a estos mecanismos, incluyendo procedimientos de presentación de quejas, investigación, solución de conflictos internos, externos, y todo lo que decíamos en relación a garantizar este respeto a la confidencialidad. Y la recomendación 206 en este aspecto especifica diferentes vías de recursos y de reparación, como por ejemplo esto, ¿no? El derecho a renunciar y percibir indemnizaciones, la readmisión al empleo, el pago de honorarios, asistencia letrada, entre otros, ¿no? O sea, algunos mecanismos de reparación que esboza como posibilidades para pensar en eso, en reparación y acompañamiento de la persona que denuncia. Para los supuestos de la violencia y acoso por motivos de género, la recomendación 206 enumera también como posibles mecanismos de abordaje la creación de tribunales con personal especializado, la asistencia y asesoramiento jurídico para denunciantes y víctimas, la inversión de la carga de la prueba, la oferta de servicios de asesoramiento e información accesible, medidas de apoyo, entre tantas otras, ¿no? Y por supuesto, también enuncia algunas medidas, como las licencias para víctimas de violencia doméstica, que esto lo vamos a ver y a recuperar nuevamente en la próxima clase, modalidades de trabajo flexible y protección para las víctimas, protección temporal ante el despido, la inclusión de la violencia doméstica en la evaluación de riesgos en el lugar de trabajo, entre tantas otras, ¿no? Pero me parece importante que ustedes supieran un poco más de qué iba esta recomendación 206, que pone la luz sobre algunos aspectos importantes, además de lo innovador que ya de por sí es el convenio 190, bueno, además hace doble clic en la especificidad de algunas cuestiones del mundo del trabajo que son imprescindibles para considerar. Por eso también decíamos que de alguna manera integra muchos de los otros paraguas normativos que ya venían sucediendo a lo largo de los años. Vamos a la próxima diapositiva. Ahora bien, en Argentina tenemos algunos marcos normativos que de alguna manera vienen a trabajar algunas de las áreas que el convenio 190 pone de manifiesto, ¿no? Ahora, los marcos normativos que contamos con los que contamos en Argentina, de alguna manera tocan tangencial o directamente el tema de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Por qué tangencial o directamente? Bueno, la 26485, que es la ley sobre la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, define la violencia laboral como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, y se hace eco de esto, pero en realidad está hablando solamente de las mujeres, ¿sí? Refiere solamente a las mujeres. Algo que en el convenio, como veíamos, es mucho más integral, ¿no? Decíamos, incluye trabajadores y trabajadoras, todo lo que es la cadena de valor, proveedores, tiene un alcance mucho más amplio, ¿sí? La ley 26485 solamente hace bien explícito esto dentro del grupo social de mujeres. Ahora, también contamos con la 23592, que en realidad tenemos una ley de contrato de trabajo a nivel nacional. Dentro de esta ley de contrato de trabajo tenemos un artículo específico que habla de actos discriminatorios. Y acá pasa algo muy similar, en realidad refiere a los mismos en términos generales, sin mencionar o anclarlo estrictamente a violencia y acoso en el mundo del trabajo. Por otro lado, tenemos el Decreto Nacional 2385, que es dentro de la Administración Pública Nacional, y lo que hace, por ejemplo, es incorporar la figura del acoso sexual, ¿no? El régimen jurídico básico de la función pública, esta figura del acoso sexual se incorpora a este régimen jurídico de la función pública. Y entonces, ¿qué hace? Entiende el acoso sexual como el accionar del funcionario que con motivo o ejercicio de sus funciones se aprovecha de una relación jerárquica, induciendo a otra persona a acceder a sus requerimientos sexuales. Y por otro lado también tenemos la ley Micaela, ¿no? La 27499, que de alguna manera estaría tocando una de las aristas que el convenio 190 y que en su defecto, en realidad la recomendación 206 pone mucho hincapié, que es en todo lo que tiene que ver con sensibilización y capacitación obligatoria, ¿no? En temas de género. Ahora, esto en términos de legislación nacional, es nuestro paraguas más amplio. Vamos a la próxima diapositiva y vemos que tenemos una ley provincial, o sea, a nivel provincial estrictamente, la próxima diapo, no sé si Guille está pasando vos. Ahí estamos.
Bueno, en la provincia de Buenos Aires efectivamente existe una ley sobre violencia laboral en el ámbito de los 3 poderes del Estado provincial, ¿no? Es la ley 13.168. Y de alguna manera es lo más significativo en el sentido de la prohibición de ejercer conductas que define como violencia laboral estrictamente en el ámbito de estos 3 poderes. Y dentro de esta ley, o sea, solamente está circunscripta a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires y la administración pública, estrictamente, ¿sí? También tenemos la ley provincial 14.656 que regula las relaciones del empleo público de trabajadores de las municipalidades. Y, por ejemplo, como innovador establece la licencia por violencia de género, que veíamos que es otra de los aspectos que trabaja bien en profundidad la recomendación 206. Y por último, la ley 14.893, que esto es en realidad sobre el empleo público provincial, trabajadores del empleo público provincial, a diferencia del anterior, que es estrictamente de las municipalidades. Vamos a la próxima diapositiva. No, a la anterior. Como decíamos en el módulo 1, en la primera clase, al calor de estas distintas regulaciones, estos marcos normativos que van surgiendo en nuestro país, por supuesto se van creando también los organismos que son quienes son responsables de dirimir estos conflictos, de dar acompañamiento, de ocuparse de la sensibilización, de atender esta problemática. Y en este sentido, como veíamos en la clase número 1, contamos con la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, la famosa OABL, que vimos bastantes datos respecto de la OABL, que produce sistemáticamente todos los años, y que se crea en el 2007, la OABL, y que depende del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Nacional. ¿Qué pasa con esta OABL? Bueno, efectivamente es el organismo que se encarga de monitorear todo lo relativo a la violencia laboral y de prestar asesoramiento sobre esto. Pero también se crea la famosa Comisión de Igualdad de Oportunidades y Tratos, la CIOT. Tal vez alguno de ustedes escuchó hablar de esto. ¿Alguien escuchó hablar de la CIOT? ¿De las CIOT? No. No. Bueno, la CIOT, estas comisiones, se crean en la administración pública. Están creadas a la luz de la ley esta que decíamos justamente de la administración pública, de este decreto de la APN, que es la Administración Pública Nacional. Estas comisiones son muy interesantes porque son antecedentes de este diálogo pseudo tripartito que la OIT viene motivando, y entonces están conformadas por el Estado, que en este caso sería empleador, porque volvemos a poner el contexto, y el contexto de estas comisiones es dentro de la administración pública, o sea que quien emplea ahí es el Estado, y también los sindicatos, representantes de trabajadores y trabajadoras de la administración pública, y de los 2 sindicatos fuerza, digamos, ¿no? Que tienen mayor representación dentro de la administración pública. Es un antecedente muy interesante de este diálogo tripartito, y cada organismo público tiene su CIOT, tiene su comisión, y tiene que discutir y dar tratamiento y abordar y sobre todo reunir información sobre lo que sucede en relación a la igualdad de trato y oportunidades, entre las cuales la violencia laboral es un punto muy importante. Si bien no es el único, es un punto importante. Entonces los reportes que hoy tenemos de la administración pública, ahí Noelia levantó la mano, ya te dejo hablar, ¿eh? Los reportes que tenemos de la administración pública vienen nutridos de estas comisiones que se encargan de relevar esta información. Y que a su vez, como les decía, muy importante el antecedente de que están constituidos por el espacio sindical y el Estado como empleador. Noelia, ¿qué? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonella? Mi consulta era la siguiente, porque nunca oí hablar del CIOT, y yo supongo que educación entra dentro de estos ministerios que vos decís del Estado. Claro. Tampoco tengo idea de que los sindicatos participen de esto y no tenía no idea ni siquiera de que existía. Yo dije en la primera clase que yo soy docente, ¿no? Y que me interesó el tema porque en la escuela o en las escuelas la violencia está como muy dada desde el hostigamiento, el acoso, la persecución con tareas.
más que nada suma de tareas, no es mucho que te resten, sino que te sumen, y por eso estoy tan interesada en el tema. A veces me cuesta con el tiempo o el poco tiempo que tengo tipear todos los trabajos, pero voy buscando, voy leyendo, y porque realmente me interesa mucho el tema. Esa era mi pregunta. ¿Hay, en cuanto a los sindicatos, un CIOT que trabaje para educación? Mirá, muy buena tu pregunta y la aprovecho para explicar lo siguiente. Dentro del Ministerio de Educación tiene que haber una CIOT, como ministerio, como organismo público. El Ministerio de Trabajo tiene su CIOT, el Ministerio de Ambiente tiene su CIOT, el Ministerio de Economía tiene su CIOT, Cancillería tiene su CIOT, CONICET tiene su CIOT, Ministerio de Educación también. ¿Qué significa esto? Que el sindicato de docentes no participa, porque quienes participan son los representantes de trabajadores del Estado, es decir, con representación en ATE o en UPCN. Porque lo que la CIOT es la comisión del Estado empleador, en tanto ese ministerio en particular. Entonces, por más que vos seas docente y de alguna manera trabajes en escuelas públicas, al no ser personal del Ministerio de Educación directamente, sino que hay todo un organigrama de contratación, entonces por eso no tenés la CIOT que te represente a vos y a tus compañeras, digamos, dentro de lo que sería la representación estrictamente de docencia. O sea, quienes participan en esa CIOT son estrictamente por trabajadores y trabajadoras del Estado contratada directamente por ese Ministerio de Educación. Por eso quienes te representarían en esa comisión de igualdad de trato y oportunidades sería estrictamente ATE y UPCN, participan los dos sindicatos. Bien, ahí voy con una segunda pregunta que estaba relacionada con esto, que era mi pregunta, no sé, después no quiero interrumpir. No, adelante. Es, la gente a la que se representa, ¿es solamente a la que trabaja dentro del ministerio o a dependencias como las escuelas públicas o privadas también tienen representación? No, a todos los que sean como contratados por... No, en principio es estrictamente a trabajadores y trabajadoras contratados directamente por ese organismo público, en este caso sería Ministerio de Educación Nacional. En el caso de los sindicatos, de los otros sindicatos, en este caso planta docente, no existen CIOT, lo que sí existen son distintas comisiones, o sea, hay muchas redes de sindicatos organizados que trabajan la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Hay muchos sindicatos que están... y el docente, los sindicatos docentes de alguna manera son muy protagonistas en este pedido, que es la ley Micaela sindical, ¿no? O sea, exigir capacitación y sensibilización dentro del ambiente sindical. Están peleando mucho por eso y forman redes que han tenido muchísima relevancia y centralidad, sobre todo en estos debates del convenio 190, sindicatos de distinta índole que han trabajado sus propios protocolos, sus propios mecanismos de consulta, de protección, de acompañamiento, pero no estrictamente como participantes de la CIOT, ¿no? Porque esto es estrictamente de la administración pública. Pero sí tienen antecedentes muy interesantes desde el punto de vista sindical, que los vamos a trabajar algunos modelos, algunos ejemplos, la clase que viene con algunas herramientas que realmente han sido muy fructíferas, sobre todo en lo que tiene que ver, de hecho, está bueno lo que traes como docente, porque las universidades públicas, por ejemplo, fueron pioneras, realmente pioneras, en este tipo de debates y en la implementación de protocolos, ¿no? Desde el año 2013, mucho antes a que se sancionara efectivamente este convenio. Entonces ahí tenemos antecedentes súper interesantes desde el ámbito de la educación, sobre todo porque se me cortó, ¿no? Sí. Se cortó Pensé un poco. que era yo, que se había quedado trabado el tuyo. Las universidades, las escuelas, los espacios formativos, educativos, tienen este doble juego, ¿no? De ser lugares de trabajo donde suceden situaciones de violencia y acoso, pero también son usinas para pensar este tipo de herramientas y a su vez tienen un rol muy importante
como empleadores y como empleados, como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, es un terreno muy interesante para explorar y además fue esto, ¿no? Pionero en el establecimiento de herramientas, de protocolos. Es un terreno muy fértil, digamos, para todo lo que es concientización. Exacto. Yo lo utilizo muchísimo con las clases para todo lo que es concientización. Y así he tenido problemas con directivos por eso también. Exacto. Por la cuestión de como que no le metas ideas, como que vos no busques de meter ideas en los otros. En realidad yo no busco que metan ideas, yo busco que vean otras cosas y que puedan abrir a posibilidades, porque mientras que uno está encerrado en esto, no ves otra cosa y para vos eso te parece que está bien. Y en cuanto empezás a saber o a identificar otras cosas, ahí es donde vos te das cuenta que está mal, que está bien, y podés hacer algo al respecto. Que esa es mi postura, ¿no? Por eso también me interesaba el curso, para poder... Y está buenísimo esto que decís, porque en una investigación en la que participamos con Lu, muchas de las entrevistas, las personas de las universidades y también de otras organizaciones que habían participado de la confección de estas herramientas, de protocolo, de códigos de convivencia, nos hablaban de las resistencias, ¿no? Y de la importancia que tiene muchas veces, bueno, el compromiso de los altos mandos, en este caso sería directivos y directivas de escuela, de acompañar este tipo de herramientas. Lo cierto es que hay muchas resistencias en las organizaciones. Entonces, bueno, pensar cuál es la estrategia, de qué manera... Sí. No, le sumo algo que me parece que era súper interesante del caso de las instituciones educativas, que hay como un sentimiento de que eso no puede pasar entre las personas que están formadas y que están educadas y que en general investigan el tema, ¿no? Es como, esto no puede estar pasando acá, esto pasa en otro lado. Entonces también hay como una dificultad o una resistencia vinculada a reconocer que esas situaciones pasan, son cotidianas y tienen expresiones propias del ámbito en el cual están teniendo lugar, ¿no? Obviamente una situación de violencia laboral entre un becario y un director de tesis va a tener lógicas y dinámicas específicas de ese vínculo que quizás no son las mismas de un obrero que está trabajando en una fábrica. Pero bueno, también es un poco, lo que tiene este tema es reconocer que en la propia institución, incluso una institución en la que se supone que se investigan esos temas y donde se laburan y se tiene cierta reflexividad, pueden estar ocurriendo y de hecho ocurren y hay que atenderlos, ¿no? Entonces esa es como otra de las resistencias, asumir que en el propio lugar de trabajo existen y también ofrecer, como decía Anto, ¿no? Que empezó a adelantar las herramientas que la clase que viene ella va a ampliar, pero obviamente ofrecer esas herramientas para que las denuncias puedan ser canalizadas, garantizando todos los principios que hay que garantizar, como el anonimato, la confidencialidad, ¿no? Todo lo que recién contaba Tole de la recomendación 206. Exactamente. Pero es cierto lo que vos decís, Lucía, que en sectores como esos, en donde se supone que uno tiene una normativa y todo un protocolo, hay algo que seguir, muchas veces es lo que más se resiste. En los AIC, o que son los acuerdos institucionales, o mismo en la formación de centros de estudiantes, hay una resistencia absoluta a la formación de centros de estudiantes. Cuando ya es ley, cuando ya hay una bajada y no se hace. Pero bueno, no las quiero interrumpir más, chicas, gracias. No, Me no, contestaron lo que les preguntaba. Súper interesante lo que decís, la verdad que da para seguir conversando, pero... Sí, y está muy además bueno. interrumpan porque un poco la idea es, como les dijo antes desde un principio, que podamos co-construir este espacio y va a ser más rico en la medida en que puedan participar y contar sus experiencias. Si no somos nosotras hablando, que puede ser interesante, pero al mismo tiempo muy aburrido y seguramente menos productivo y menos interesante que si ustedes suman sus experiencias. Exactamente. Y bueno, y acá esta información que les compartimos es un poco esto que decíamos, la CIOT entonces reporta a la Secretaría de Gestión y Empleo Público, las distintas CIOT, o sea, las distintas comisiones de igualdad de trato y oportunidades, reportan a la Secretaría de Gestión y Empleo Público. Y estos datos que les traemos son bastante novedosos, es un reporte, son los datos publicados en el 2021,
que hablan de la administración pública nacional en general, en números, y vemos que el 51% es personal militar y de seguridad, y personal civil un 49%. ¿Qué reportan las CIOT de la administración pública nacional? Bueno, que las violencias se asientan en desigualdades estructurales y en las formas de concepción y ejercicio del poder, mayoritariamente, que entre el 2016 y el 2019 se duplican las denuncias, es un poco datos que complementan lo que Lu traía en la primera clase, ¿no? De por qué hablamos de violencia y acoso en el mundo de trabajo, cuáles son las cifras, ¿no? ¿Qué dicen los datos sobre esto? Y en este sentido, el 80% de esas denuncias son realizadas por mujeres. Esto lo dice el Sistema de Gestión y Empleo Público en el año 2021, ¿no? Son cifras muy recientes. Y el 50% de las denuncias se corrobora como violencia laboral, porque hay otro tipo de denuncias también, pero en un 50% de esas están directamente catalogadas como violencia laboral. El reporte lo tienen completo en el listadito que hicimos de material complementario, de lecturas complementarias y aportes, para que si quieren profundizar sobre esto pueden leer el informe completo. Y también les pusimos otro material, Marisol. Sí, con respecto a la biografía complementaria, bueno, yo hoy entré y hay 2 páginas en las que no se puede entrar. Ah, bueno. ¿Recordás cuál es? La que dice aplicación del convenio 190, estado de situación desde el Estado argentino, esa no se puede abrir, marca como que es inexistente o que está mal copiada. Y Okay. la que dice informe OIT, desafíos del convenio 190, tampoco, dice que es 404 error. Las únicas que se pueden abrir son la primera y la última. El podcast, perfecto. Mira, son PDFs, o sea, están en formato PDF. Lo que podemos hacer en todo caso es adjuntarlo directamente, que no tengan que entrar al link, sino que directamente puedan ver el PDF, el artículo, digamos, desde el campus. Lo vamos a subir nuevamente. Gracias, Marisol. No, de nada. Bueno, entonces, a partir de esto que dice Marisol, entonces el reporte se los vamos a subir para que lo puedan ver directamente. Y pueden profundizar un poco más y leer otras cifras, además que fue reportando esta Secretaría de Gestión y Empleo Público. Pasamos a la próxima diapositiva. Y un poco acá lo que se nos representan son los desafíos, ¿no? Que también hay un informe completo de la OIT del año 2021, que también se los vamos a subir por esto que decía Marisol, que de alguna manera piensa reflexiona en torno a este convenio 190, este paraguas que se establece y efectivamente qué pasa en la realidad en Argentina, ¿no? ¿Cuál es esa brecha que existe y cuáles son los desafíos para que se pueda realmente pensar en este convenio 190 desenvuelto en el marco normativo argentino? Entonces, ¿qué pasa con todas estas regulaciones y todas estas discusiones que veíamos a nivel nacional, ¿no? Bueno, por un lado, en términos de definición de la problemática, como decía Lu en la primera clase, en lo que es derecho interno estrictamente que regula la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, se prevén como requisitos de esta definición de esta violencia y acoso el carácter sistemático del hostigamiento, ¿no? La ley 26.485, el artículo 6, habla de la acción u omisión que comprende y que debe encontrarse destinada a provocar un daño, ¿no? Efectivamente, esto que Lu decía en la primera clase, de que tenía que existir una intención, ¿no? Y se tenía que confirmar esa intención. Bueno, efectivamente el convenio dice lo contrario, ¿no? O sea, es mucho más amplio y no exige esa intención. Tampoco que sea un carácter sistemático del hostigamiento, con que pase una vez es violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces ahí hay un desfasaje entre ese marco normativo más amplio, que es el convenio 190, y efectivamente cuáles son las expresiones que tenemos a nivel nacional. También, en relación a la regulación de la violencia laboral, solo se está aludiendo a las mujeres, ¿no? O sea, la violencia contra las mujeres, lo cual no contempla ni diversidades sexuales ni tampoco a los varones, ¿no? Entonces, lo mismo que decíamos con la ley de actos discriminatorios dentro de la ley de contrato de trabajo, se está refiriendo estrictamente en términos generales, no está mencionando estrictamente o se está anclando a lo que es violencia y acoso en el mundo del trabajo. Entonces, hay desfasajes en torno a este convenio 190 y todavía falta pensar
en ese marco conceptual y cómo definirlo en los principios fundamentales de nuestra normativa. Por otro lado, en relación a estos principios fundamentales que propone el convenio, hay una ausencia muy grande, dice la OIT, de una ley de abordaje integral, ¿no? Y prohibición de la violencia en el mundo del trabajo a nivel nacional, ¿no? Así como de estrategias integrales de políticas públicas para poder intervenir sobre ella. Esto que decíamos respecto a cómo se fue configurando el convenio, ¿no? Fue como nutriéndose de otras instancias. Bueno, el recorrido en Argentina todavía falta que tenga esa mirada integral más holística y que efectivamente pueda abordar todo lo que decíamos antes que invita el convenio, ¿no? Desde la prevención hasta los dispositivos, hasta... ¡No! ¡Anda para allá! Ahí, Ornella, vos, ahí está. Bueno, y entonces dar acompañamiento y también sobre todo pensar y fortalecer todo lo que es la otra dimensión de la que la OIT pone mucha luz, que es la sensibilización y capacitación, ¿no? Por otro lado, el conjunto de normas que tenemos internas no está garantizando condiciones igualitarias de protección para personas que se desempeñan laboralmente en la economía informal. Y nosotros sabemos que una muy buena parte de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país todavía están en la informalidad, con lo cual esta ley integral de violencia y acoso en el mundo del trabajo tiene que contemplar esos mundos de trabajo que también son parte, ¿no? Entonces, todavía falta que la normativa tenga esa amplitud. Tampoco hay mecanismos de control de la aplicación, esto que decíamos antes, ¿no? Canales que den seguimiento a todo lo que tiene que ver con las políticas vinculadas a la violencia y el acoso, a las normativas, ¿no? y a políticas que efectivamente proporcionen vías de recurso y reparación de daños, o instancias de acompañamiento. Tal vez hay algunos esbozos en algunas organizaciones, pero no está el paraguas nacional que efectivamente reglamente cómo se debe, cuál es el recorrido, el caminito que se tiene que seguir y cuáles son los dispositivos para poder dar cuenta de esto. Robo unos minutitos más y ya terminamos. Y en relación a prevención y protección, se observa también, ¿no?, la inexistencia de normas que definan y prohíban expresamente la violencia. Teníamos la ley a nivel provincial, pero no hay una ley nacional. Entonces, todavía falta bastante más anclaje en esto. Las actividades de formación, capacitación, sensibilización, vemos que tenemos una ley, la ley Micaela, implementada por el Estado, pero que todavía al día de hoy sigue siendo limitada e insuficiente. Por ejemplo, lo que se registra es un cumplimiento, si se quiere, parcial de la ley Micaela. Y por supuesto a todo esto, y algo que vamos a desarrollar con mayor profundidad la clase que viene, es que todavía falta pensar en una detección más bien preventiva, ¿no?, de las situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo y generar herramientas que superen la visión técnicamente, digamos, punitivista, sancionatoria, y que se quede en eso, ¿no? Hay algunas iniciativas muy interesantes, de hecho, a raíz de lo que contaba la compañera, que vienen del sector de la educación, de las universidades, que empezaron a problematizar esto, a tratar de pensar herramientas que no sean solamente vinculadas al castigo y a la mirada punitivista. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Por lo tanto, en conclusión, la verdad es que los desafíos para la sociedad y para el derecho interno en general, siendo que se ratificó este convenio y que efectivamente desde el 2021 entró en vigor, todavía queda un largo recorrido por hacer, y en este diálogo tripartito, tanto los organismos gubernamentales como los espacios sindicales de representación de trabajadores y trabajadoras y los propios y las trabajadoras y trabajadores, por supuesto, tienen un rol muy activo para poder aterrizar, ¿no?, todo esto que el convenio viene invitando. Vamos a la próxima diapositiva y no robo más tiempo. Les dejamos una actividad, entonces, les decía, en el campus, que tiene que ver con pensar un poquito qué sucedió con la pandemia en relación estrictamente a las nuevas formas de trabajar, ¿no? Y qué significa esto, y cómo está relacionado esto con el convenio 190, ¿no? De qué manera el convenio 190 nos viene a
significa un aporte interesante en esta línea y que la pandemia de alguna manera puso en el centro de la mesa y dijo, bueno, empecemos a hacernos cargo de esta situación. Y es una nota escrita por Sofía Escacerra, que la idea es que ustedes la puedan leer y que contesten estas dos preguntas. La primera siempre en el foro, y la idea es que en la segunda, que es estrictamente, queremos saber sus opiniones, por supuesto, pero apelamos a su opinión y también nos gustaría que la fundamenten con algún recurso, ¿no? Que puede ser otra nota periodística, una foto, un meme, un videíto, un dibujo, lo que encuentren atinado para respaldar la opinión que tienen en relación a esta pregunta estrictamente de si la pandemia y las nuevas formas de trabajo que trajeron aparejadas que vinieron a partir de la pandemia y del COVID-19, bueno, si efectivamente creen que tienen un impacto diferencial en las mujeres, ¿y por qué? Entonces, para contestar esto, les pedimos entonces que piensen, elijan cualquier recurso, acá tienen un listado, pero por supuesto, elijan lo que ustedes quieran para respaldar esos argumentos de si sí o si no impacto diferencial y por qué. Y como les decíamos, entonces dejamos material complementario también en la clase 3, para que puedan ir profundizando algunos temas. Vamos a subir los 2 PDF que Marisol decía que no se puede acceder, y hay un informe también sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo que está elaborado desde el espacio sindical, que lo hizo la Universidad Nacional de Avellaneda, junto con muchos sindicatos que participaron tratando de medir cuál era el estado de situación de la violencia y el acoso, y que resulta muy interesante para que puedan leer un poco más cuáles son los datos, las estadísticas en relación a esto. Y también hay un podcast, un poco en la línea que decíamos con Lu, de compartirles distintos formatos para seguir profundizando. Hay un podcast sobre el convenio y sobre el ciberacoso, que se los compartimos para que lo escuchen si pueden en algún ratito. Así que bueno, eso es todo. Disculpen por robarles unos minutos más. Cualquier duda o consulta, cualquiera que sea, no importa si es vinculada a cuestiones técnicas de la plataforma, del campus, no duden en escribirnos, en consultarnos. Yo sé que muchas de ustedes lo han hecho, pero bueno, sepan y están más que invitados a hacernos esas consultas, porque todo se puede solucionar, o relativamente todo, o al menos intentaremos hacerlo. Entonces, no duden en escribirnos, y también en relación a las tareas o a lo que vaya sucediendo. También vuelvo a reforzar, no dejen de hacer la actividad 2 del foro, que está bueno seguir compartiendo con ustedes sus miradas y bueno, y aceitando el diálogo porque vernos una vez por semana, esta horita a veces nos queda corta, por eso con el campus intentamos mantener y sostener bien fuerte ese diálogo, así que es importante la participación. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por la atención, y no sé, Luchi, si querés decir algo vos, sumar algo más. No, me parece que fue súper claro y transmitiste un poco lo mismo que quería transmitir yo, que es que se animen a hacer las actividades, que no hay respuesta correcta o incorrecta. La idea es que se animen a poner en juego, en práctica lo que vemos, y también profundizar un poco algunos temas que nos parecen que son importantes, pero que por cuestiones de tiempo no podemos abordar acá, y para poder nutrirnos de las miradas de los demás, ¿no? Que es un poco también la idea del foro, que podamos leer cómo piensa otra persona el tema y que nos inspire también a encontrar algunas aristas que a veces no contemplamos. Así que a nosotras también nos resulta un ejercicio súper interesante y muy nutritivo. Así que, bueno, les invitamos a que se sumen, y si tienen alguna dificultad que nos escriban, que nosotras vamos a hacer todo lo posible por solucionarla cuanto antes. Así es. Y están subidas también las presentaciones, o sea, estas PPT que fuimos compartiendo en las distintas clases están subidas para que ustedes también, a veces es mucha la información, entonces hay veces, ¿cómo era el convenio tal que mencionó? Bueno, para que no pase eso, porque sé que abruma la información, pueden volver siempre a las diapositivas, y ahí tienen toda la info de lo que estuvimos compartiendo en las clases. Bueno, Exacto. Un gusto. Nuevamente, un placer estar acá. Un abrazo para cada uno de
de ustedes. Gracias, chicas, buenísimo el curso. Gracias, buenas Michi. tardes. Bueno, Hasta- estamos a disposición. Buena Así es. semana. Chau, chau. Gracias Chau, igualmente. chau. Gracias igualmente.